Hola. Bueno, acá estamos un poco, vamos a hablar del unicuádruple, de qué tendemos por la temática de esta muestra, ¿no? Y bueno, para arrancar a hablar de esto, habría que comenzar a hablar de lo que es el ser para Heidegger, ¿no? Digamos que es ese ser ahí, ¿no? Eso que es tirado al mundo y en una especie de caída, ¿no? Digamos de caída porque es un movimiento que tiene un inicio y un fin y siempre hay un tiempo, ¿no? Y ese tiempo es la conciencia que se mueve en el espacio, ¿no? Y bueno, en esto de habitar y la unidad entre lo divino, los mortales, el cielo y la tierra, habla un poco del devenir, ¿no? de esto. Nuestro amigo Martin Heidegger. Y bueno, acá arranca con algo que me interesa empezar a hablar, por ejemplo, que dice en este escrito Heidegger: el hombre se comporta como si fuera el forjador y dueño del lenguaje, cuando en realidad el lenguaje es el lenguaje el que es y ha sido siempre señor del hombre. Acá es interesante, ¿no? Cómo Heidegger habla del lenguaje como una cosa que nos es dada y uno cae en el mundo y en ese lenguaje, ¿no? Que también Peirce lo extiende en su semiótica hacia los símbolos, los signos, las cosas y el lenguaje, claramente, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de ir haciendo imágenes, ¿no? Que también es forjar y construir una futura semiótica, ¿no? No solo los que escriben, los que hacen cine, los que pintan, la cultura en sí, ¿no? Y acá más adelante voy a hablar un poco de eso, vamos a proseguir. ¿Qué significa entonces construir? La palabra del alto alemán antiguo correspondiente a construir, Wohnen, significa habitar. Esto quiere decir permanecer, residir. El significado propio del verbo bauen, construir, es decir, habitar, lo hemos perdido. Una huella escondida ha quedado en la palabra Nachbar, vecino. Nachbar o Nachbar es el Nachhesburg y el Nachhenbauer, aquel que habita en proximidad. Los verbos buri, buren, beuren, beurón significan todos el habitar, el hábitat. Acá vemos cómo el habitar y el hombre tienen mucho que ver, ¿no? Acá Heger lo va a desarrollar un poco más, pero cómo es esta cosa que se va escondiendo atrás del lenguaje, ¿no? Atrás de las cosas y nuestra relación, ¿no? Con las cosas. En esto, por ejemplo, planteaba, por ejemplo, cuando pinto paisajes, ¿no? Eso de estar ahí en la extensión de tierra y relacionarse de una manera, bueno, Heidegger hablaría de una forma auténtica e inauténtica, ¿no? Después más adelante lo hablaremos sobre el ser para la muerte, ¿no? Que es muy importante en esta concepción para cómo que está muy relacionada a la unidad que plantea de unicuádruple, ¿no? Entonces,
cuando me relaciono con el paisaje, por ejemplo, acá podemos ver un poco, en este paisaje, por ejemplo, pasaron 10 días y una relación de muchas capas de realidad que pasaron, ¿no? Muchos días que hubo nubes, nublados, ahí tenemos las nubes, después hubo otros días soleados con el cielo totalmente celeste. Apareció muerto un alacrán y también se subió a la representación, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en esta misma vista hacia el este, cómo había un plano que apenas torciendo la cabeza un poco, tiene la misma, es como para verlo en el ángulo contrario, para verlo de la manera que yo lo veía ahí. Entonces hay una fuga intencionada para verlo de esa manera, ¿no? O acá tenemos un atardecer en otro plano, tenemos un día soleado, acá por ejemplo hay una galaxia. Cuando hablamos de esa unidad de cielo, tierra, los mortales y los divinos, ¿no? Acá tenemos un alacrán que estaba muerto también, ¿no? Y en esta significación, por ejemplo, se plantea el habitar, ¿no? En su extensión más compleja, ¿no? Voy a seguir un poco con la lectura. Construir, bauen, significa originariamente habitar. Allí donde la palabra construir habla todavía de un modo originario, dice al mismo tiempo hasta dónde llega la esencia del habitar. Bauen, wan, bu, veo. En nuestra palabra bin, en las formas de ich bin, du bist, yo soy, tú eres. La forma imperativo bis sei, entonces significa ich bin, yo soy. La antigua palabra bauen, como la que tiene que ver bin, contesta ich bin, du bist. Quiere decir yo habito, tú habitas. El modo como tú eres, yo soy, la manera según el cual los hombres somos en la tierra, es el buan, el habitar. ¿Cómo relaciona acá el tema del habitar, del estar ahí y del ser, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo hay una cualidad de disposición en cómo estar en el mundo, ¿no? Y no es simplemente estar parado y hacer tus cosas, ir acá al laburo, ir a comprar, ir, sino como estar en no solo presencia, ¿no? Sino en algo más complejo que amplía, ¿no? Y en sí también también acá vamos a ir hablando, sigue acá la cuestión. El construir bauen aquí, a diferencia del cuidar, es un erigir. Los dos modos del construir como cuidar, del latín colere, cultura, y construir como levantar edificios, a edificare, esto es del latín, ¿no? Estos incluidos en el propio construir, habitar. El construir como el habitar, es decir, estar en la tierra, para la experiencia cotidiana del ser humano. Y desde siempre, como lo dice tan bellamente la lengua, lo habitual. Acá hay algo del tema del haber, ¿no? De lo que es habitual y cómo también deja de serlo, ¿no? Y acá habla un poco también de la etimología de la palabra cultura, que también tiene que ver con cuidar, ¿no? Cómo cuidamos y cómo se ha perdido un poco esa forma de habitar, ¿no?
digamos, más compleja que tiene que ver con esa unidad, ¿no? Y a veces esa cuestión con la colección, con lo espiritual o los divinos, como le llame cada uno, ¿no? Hay una falta de unidad, ¿no? En el habitar mismo. Sin embargo, el hecho de que el lenguaje, por así decirlo, retire al significado propio de la palabra construir, el habitar testifica lo originario de estos significados. Porque las palabras esenciales del lenguaje, lo que éstas dicen propiamente, cae fácilmente en el olvido, a expensas de lo que ellas mantienen en primer plano. Bueno, acá este tema de cómo el lenguaje, a su vez que es una herramienta que nos da, nos da frutos, también nos oculta, ¿no? Y asimismo también las imágenes, los objetos y las cosas, ¿no? Cómo podemos vivenciar una misma situación o un mismo lugar y experimentarlo de tantas maneras diferentes que es increíble, ¿no? Acá vamos a seguir un poco, pero no por ello enmudece la exhortación inicial del lenguaje, simplemente guarda silencio. El hombre, no obstante, deja de prestar atención a este silencio. En el silencio de la ausencia, ¿no? Está muy interesante. Construir, acá llega a 3 conclusiones sobre el tema, ¿no? 1. Construir es propiamente habitar. El habitar es la manera en que los mortales son en la tierra. 3. El construir como habitar se despliega en el construir que cuida, es decir, que cuida el crecimiento, y en el construir que levanta edificaciones, y también yo podría agregarle cultura, ¿no? En esa cuestión que hablábamos de la semiosis, ¿no? Cómo vamos construyendo la futura cultura, ¿no? Porque en ese mar de símbolos que estamos hoy haciendo, estamos agregando lo que va a ser. Y al día de hoy hay una lucha desigual, ¿no? Con toda esta cuestión digital y cómo nos hace falta reconstruir, ¿no? La semiosis de una manera que iremos desarrollando ahora, ¿no? Pero la palabra gótica, bunyan, dice de un modo más claro cómo estar satisfecho, en paz. Llevado a la paz, permanecer en ella. La palabra paz, friede, significa lo libre, das frie, free, que también deriva en el inglés de free, significa preservando el daño y amenaza, preservando es decir, cuidado. Freien, liberar, significa propiamente cuidar. Es interesante cómo hace hincapié en cómo cuidar y la libertad está totalmente relacionado, ¿no? Y esto mismo tiene que ver con cómo nos paramos en el mundo, ¿no? Y aparte en esto que hablábamos de la simbología, cómo también no es un mundo solo de relacionarnos con el mundo como está, sino como el mundo también en un mundo interior va funcionando a manera de construcción, ¿no? Porque desde que nacemos vamos, digamos, como succionando ese mar de símbolos para ser humanos en un momento dado, ¿no? Como que es una silla y la palabra silla y el símbolo silla y la silla en sí. En eso también cómo nos relacionamos y van construyendo hasta nuestro subconsciente, ¿no? En los sueños o en la relación del mundo con las cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, seguimos con el paisaje, ¿no? Como el estar ahí y relacionarse con el mundo interno y externo, ¿no? Como pasó en
que acá hubo una abstracción, digamos, hasta matemática, ¿no? Entonces, en esta relación de uno con el mundo y tratar de reducirlo a figuras geométricas y matemáticas, digamos que es una abstracción en cuanto a lo que se veía en el paisaje en sí mismo. Ahí, acá hay un poco más cercanía a lo que se veía en el espacio. Pero de todas maneras, hay un movimiento entre lo que estaba dado en el lugar, en el habitar ese que estaba ahí, ¿no? En el arroyo Maldonado, por ejemplo, y cómo se iba metiendo parte de mi subconsciente, ¿no? Entonces esa relación de mundo interno y externo, ¿no? Que en parte de eso es lo que va haciendo mi obra, ¿no? Y en esa relación intención de que va y viene el mundo dado, el habitar como unicuádruple, ¿no? Y el mundo interno, que también está la tierra, el cielo, los divinos y los mortales dentro del subconsciente, ¿no? Acá también, quizás incluso un poco más parecido de lo que había en la realidad visible en ese momento, ¿no? Pero también con una expresividad que no era lo que estaba ahí como visual, ¿no? Digamos, de un punto de vista retiniano. Acá tenemos una síntesis de las formas del paisaje. Por ejemplo, y en ese sentido, siempre, tanto el mundo interno como externo, acá, por ejemplo, estaba en la calle 19 de Abril, en Maldonado, había una calle, un árbol, un auto, estaba el lienzo en blanco, pinté lo que veía ahí, y luego, a posteriori, empezó a aparecer la abstracción, ¿no? Y en esa relación temporal, ¿no? Inició como símbolo del auto y el árbol, calle, y se fue desfigurando hacia una abstracción, digamos, más poética, ¿no? Y en esa relación de consciente y subconsciente también está el habitar, ¿no? Vamos a seguir con un poco con la lectura de esto. El cuidar en sí mismo no consiste únicamente no hacerle nada a lo cuidado. El verdadero cuidar es algo positivo. Acontece cuando de antemano dejamos que algo en su esencia, cuando propiamente realbergamos algo en su esencia, cuando, en correspondencia con la palabra, lo rodeamos de una protección y lo ponemos a buen recaudo. Habitar, haber sido llevado a la paz, quiere decir permanecer en buen recaudo, resguardado en lo fríe, lo libre, es decir, en lo libre que cuida toda cosa llevándola a su esencia. El rasgo fundamental del habitar es cuidar, custodiar, velar por. Esto es increíble. Acabo, bueno, vuelvo a replantear el tema de lo de habitar, ¿no? Es algo positivo, ¿no? No es solo no hacerle nada a las cosas, al mundo, a los objetos, a las personas, ¿no? Sino resguardarlos y envolverlos en su propia esencia, ¿no? A mí me pasaba un poco pintando estos paisajes y a veces incluso relacionándome con la pura abstracción de vivir eso, ¿no? De rever la cosa y envolverla en su esencia, o sea, traspasar la cosa. Y esto lo podemos hacer en cualquier momento de nuestros días, ¿no? De nuestra vida. Cómo pararse en el mundo.
Y acá después Hegel lo va a seguir replanteando un poco, ¿no? El tema de cómo hay que reaprender a habitar, ¿no? Los divinos son los mensajeros de la divinidad que nos hacen señales. Desde el sagrado prevalecer de la divinidad aparece el Dios, o como le llame cada uno, en su presente o se retira en su velamiento. Cuando nombramos a los divinos, estamos pensando en los otros tres, pero no estamos considerando la simplicidad de los cuatro. Acá resalta algo, ¿no? Cuando pensamos en esta cuatronomía, ¿no? Cuando nombramos una de ellas, las otras están dadas por ósmosis. Pero cuando está la unidad, vuelve la simplicidad, ¿no? Esto es increíble, porque en realidad en la simplicidad está la profundidad más auténtica del habitar y del vivir, ¿no? Los mortales son los hombres, que se llaman mortales porque pueden morir. Morir significa ser capaz de la muerte como muerte. Solo el hombre muere, y además de un modo permanente. Mientras estaba en la tierra, bajo el cielo, ante los divinos, cuando nombramos a los mortales estamos pensando los otros tres, pero no estamos considerando la simplicidad de los cuatro. Acá desarrolla lo mismo con los cuatro temas, ¿no? Tanto los divinos como los mortales. Y cuando habla de la muerte como muerte, Heidegger, no le da una cosa media nihilista o trágica, él lo toma como algo natural y cómo vivir realmente en el presente también, ¿no? Entonces, hay una acepción de que él habla mucho del modo de vivir auténtico, ¿no? Y él hace mucho hincapié que hay que vivir con la idea de la muerte, porque no como algo negativo y que no tiene sentido, sino vivir hasta desfallecer, sino con la muerte como una idea de primero vivir el día al máximo y hacer lo que uno tiene que hacer para velar, cuidar y tener humildad, ¿no? En ese aspecto también. Porque como sin humildad en este sentido tampoco se puede habitar en su punto más álgido de alguna manera, ¿no? Los mortales habitan en la medida que reciben el cielo como cielo, en la medida en que dejan el sol y la luna seguir su viaje, a las estrellas su ruta, a las estaciones del año su bendición y su injuria, en la medida que no convierten la noche en día y hacen del día una carrera sin reposo. Los mortales habitan en la medida en que esperan a los divinos como divinos, en la medida en que, esperando, sosteniéndolos, lo inesperado, van al encuentro de ellos y esperan las señas de su advenimiento, sin desconocer los signos de su ausencia, en la medida en que no se hacen sus dioses ni practican el culto a los ídolos, en medida en que, en la desgracia, esperan aún la salvación que se les ha quitado. Los mortales habitan en la medida en que conducen su esencia propia, ser capaces de la muerte como muerte, usando esta capacidad para que sea una buena muerte. Conducir a los mortales a la esencia de la muerte no significa en absoluto poner como meta la muerte, en tanto que nada vacía. Tampoco quiere decir ensombrecer el habitar con una mirada ciega, dirigida fijamente al fin. El salvar en la tierra y el recibir el cielo en la espera de los divinos, la conducción de los mortales, acontece de un modo propio el habitar como el cuádruple, cuidar, velar por, de la cuaternidad. Cuidar, velar por quiere decir custodiar la cuaternidad en su esencia. Pero lo que se toma en custodia tiene que ser albergado.
Bueno, acá un poco más sigue el habitar, es más bien siempre residir junto a las cosas. El habitar como cuidar, guarda, custodia, la cuaternidad en aquello junto a lo cual los mortales residen, en las cosas. Y este es otro tema interesante, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos exponiendo acá, un poco, ¿no? Eso que de nacer con las cosas y residir en las cosas, ¿no? Porque no somos sin los signos, sin los símbolos, sin el mundo. Acá después desarrolla un poco más cuando habla de... Bueno, pero acá tenemos esto mismo de estar en el espacio como algo más que algo matemático, ¿no? Acá lo va a desarrollar un poco más. Las cosas son lugares de este modo y solo ellas otorgan cada vez espacios. Lo que esta palabra Raum, espacio, nombra, lo que dice su viejo significado, Raum, Rum, que quiere decir lugar franqueado para población y campamento. Un espacio es algo aviado, espaciado, algo que se le ha franqueado, espacio. O sea, dentro de una frontera, del griego perás. Acá viene algo interesante. La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como lo sabían ya los griegos, aquello a partir de donde comienza a ser lo que es, comienza la esencia de las cosas. Hay también lo no conocido, ¿no? De alguna manera también. Para esto está el concepto orimos, es decir, frontera. Espacio es esencialmente lo dispuesto, aquello que se ha hecho espacio, lo que se ha dejado entrar en sus fronteras, lo espaciado cada vez otorgado, y de este modo ensamblado, es decir, coligado por medio de un lugar, es decir, por una cosa del tipo puente. De ahí que los espacios reciban su esencia desde lugares y no desde el espacio. Es algo muy interesante esto, ¿no? Porque uno puede, por ejemplo, decir, voy a un campo y acá hay 100 metros y para allá no sé qué, y bueno, hay un árbol, y analizarlo desde un punto de vista analítico. Pero ¿qué pasa cuando estamos en sí en el lugar, ¿no? En relación con todas las cosas desde otro punto de vista? Y empiezan a pasar otras cosas. Y acá después Heidegger va a hablar un poco del término, ¿no? Cómo es diferente lo de spatium, que viene del latín espacio, ¿no? O sea, de spatium, del latín, sale la palabra espacio, que es diferente a la palabra extensión, que viene del latín extensio, ¿no? Entonces, acá vemos cómo no es lo mismo tener la experiencia en el lugar a describir un lugar o a copiar una foto o a pasar todos los días y no mirar realmente lo que está pasando en la calle o a tu alrededor. Podés pasar todos los días por una calle y no darle pelota a lo que ves diariamente, a lo habitual, ¿no? Que volvemos al tema de habitar. Pero eso, cuando te parás y lo vivís de otra manera, vamos a tener otra experiencia en el mismo sitio, ¿no? Pero ahí, ¿qué pasa? Lo que cambia es uno, ¿no? En relación a la extensión, ¿no? Por no decirle espacio, por este tema de la medición, ¿no? Aquello que los sitios han dispuesto es un espacio de determinado tipo. Es, en tanto que distancia, la misma palabra stadium. Bueno, acá estaba diciendo lo que estaba diciendo un poco.
Desde que el espacio como espacio intermedio se pueden sacar simples extensiones de altura, en abstracto, lo representamos como pura posibilidad de tres dimensiones. Muy bien. Bueno, acá habla un poco de esto del tema, no solo como no es algo puramente matemático, ¿no? O de imitar, por ejemplo, saco una foto, imito la foto. Ahí estamos remitiendo a una cuestión geométrica o de medida, ¿no? Pero cuando está esa disposición, ¿no? Digamos, volvemos al tema de lo unicuádruple. Lo unicuádruple es la manera también de vivir en ese momento y en la experiencia. Entonces, vuelvo a poner el tema de cómo esa experiencia se puede ir replanteando y dejando como registros, por ejemplo, esto que estamos haciendo acá, ¿no? Que en mi caso es pintar, pero puede pasar en otros aspectos, en otros lenguajes o de otras maneras. Pero en esta relación, ¿no? Que hablaba del mundo interior y el mundo exterior, ahí hay algo que es inabarcable de alguna manera, ¿no? Cuando uno va y viene desde el mundo como lo dado y el mundo interno, que también es construido, como hablábamos de la semiosis, ¿no? Que nos va haciendo y cómo también lo mismo el espacio, uno va haciendo el espacio se abre para uno. Y a su vez uno le da sentido al espacio y uno habita el espacio. Pero a su vez el espacio se abre para uno experimentarlo. En esa cuestión tenemos como una realimentación, ¿no? De lo que es y lo que uno es y cómo la realidad, el ser y el mundo se van haciendo a sí mismas mutuamente, ¿no? Cuando se habla de hombre y espacio, oímos esto como si el hombre estuviera de un lado y el espacio en otro. Pero el espacio no es un enfrente del hombre. No es ni un objeto exterior ni una vivencia interior. No existen los hombres y además el espacio. Porque cuando digo un hombre, pienso con esta palabra en aquel que es al modo humano, es decir, que habita. Entonces, con la palabra un hombre, ya estoy nombrando la residencia de la cuaternidad junto a las cosas. Bueno, acá está hablando un poco de lo que estaba hablando recién. No hay una separación entre como yo y las cosas de afuera, y si hay una diferenciación, porque si no tendríamos todo lo mismo y una cosa sola, ¿no? Una unidad. Y nos acercamos a la unidad en algunas veces, ¿no? En algunos momentos, incluso ni siquiera se podría vivir viviendo todo el día así, ¿no? Pero de seguro que hay algo que va rompiendo esos límites, ¿no? De la unidad al individuo, ¿no? Del individuo al mundo, del subconsciente a lo dado en el mundo afuera, ¿no? De la percepción y la conciencia que mira el mundo y el mundo que hace a la conciencia. Y así al infinitum, ¿no? Incluso tenemos que ver con cosas que no están en la cercanía, que pueden alcanzar la mano. Recibimos junto a estas cosas mismas, no representamos las cosas lejanas meramente. ¿Cómo se enseña? En nuestro interior, de tal modo que como sustitución de estas cosas lejanas en nuestro interior y en la cabeza, solo pasan representaciones de ella. Sí, ahora nosotros, todos nosotros. Y acá, bueno, un poco lo que venía hablando, ¿no? Cómo las cosas existen aunque no estén. Porque van construyendo incluso la psiquis interna, ¿no? La conciencia, la memoria,
Y cómo es esto de generar también obra, en parte construir las futuras semiosis, ¿no? Que es el mar de símbolos que van a ocupar y habitar otros humanos en el futuro. Entonces, ¿cómo nos falta darle como más énfasis, ¿no? A la cultura, al salir un poco del ensimismamiento, ¿no? Y construir, ¿no? Y no solo construir casas o construir obras, sino construir el cuerpo social del futuro, ¿no? También. Los espacios, y con ellos el espacio, están ya siempre dispuestos para la residencia de los mortales. Los espacios se abren por el hecho de que se los deja entrar en el habitar de los hombres. Los mortales son, esto quiere decir, habitando, aguantan espacios sobre el fundamento de su residencia junto a las cosas y lugares. Solo porque los mortales, conforme a su esencia, aguantan espacios, pueden atravesar espacios. Sin embargo, al andar no abandonamos aquel estar del aguantar, más bien estamos yendo por espacios de un modo tal que, al hacerlo, ya los aguantamos residiendo siempre junto a los lugares, cosas cercanas y lejanas. Cuando me dirijo a la salida de la sala, ya estoy en la salida. Está acá, bueno, hace una analogía como uno al pensar cierto movimiento y ir de un lugar a otro, atravesar un tiempo-espacio, ya lo estaba haciendo anteriormente, ¿no? Pero acá volvemos al tema de las cosas, ¿no? Y la relación con las cosas. Incluso cuando los mortales entran en sí mismos, no abandonan la pertenencia a la cuaternidad. Cuando nosotros, como se dice, meditamos sobre nosotros mismos, vamos hacia nosotros volviendo de las cosas, sin abandonar la residencia junto a las cosas. Esto es lo que hablábamos, cómo nos, incluso cómo el mundo está hasta pintando lo subconsciente, ¿no? Y en esta relación de simbología entre lo que veo y lo que voy generando en la conciencia, sumándose, en este diálogo van quedando cosas que son hasta registros de lo que es el mundo, ¿no? Y no es lo que simplemente vemos a diario y experimentamos tan fácilmente. Hay algo muy complejo, ¿no? Y a su vez sumamente simple. Y esta dualidad es interesante, porque cuando complejizamos, dejamos de simplificar y la experiencia es profunda pero simple. Vamos a seguir. Producir se dice en griego teknu, a la raíz tek, que de este verbo pertenece la palabra tekné, técnica. Este concepto para los griegos no significa ni arte ni oficio manual. Dejar de que algo como esto o aquello, de un modo o de otro, aparezca en lo presente. Los griegos piensan que la tecné, el producir, como un dejar aparecer. La tecné, hay que pensar así, se oculta desde hace mucho tiempo en la tecnología de la arquitectura o la tecnología de cualquier cosa que hagamos, ¿no? Últimamente oculta pero es interesante este concepto, ¿no? De que la cosa aparezca
en lo presente, ¿no? Como si ya estuviera prehecha o si ya estuviera cuando uno la está planeando, haciendo y hasta bocetando, ¿no? O es algo que está en el aire y cómo ha cambiado ese paradigma, ¿no? En las culturas como la griega, donde no había casi como derecho de autor o esa cosa, sino algo que se vivía más comunitariamente, ¿no? Y bueno, vamos a ir cerrando con esto, con esta última lecturita. Pero por muy dura y amarga, por muy embarazosa y amenazadora que sea esta carencia de viviendas, la auténtica penuria del habitar no consiste, en primer lugar, en la falta de viviendas. La auténtica penuria de viviendas es más antigua que las guerras mundiales y las destrucciones, más antigua que el crecimiento demográfico sobre la tierra y que la situación de los obreros de la industria. La auténtica penuria del habitar reside en el hecho que los mortales primero tienen que volver a buscar la esencia del habitar, de que tienen que aprender primero a habitar. Y bueno, esto, lo de reaprender a habitar, es de suma importancia, ¿no? Porque si la causa, por ejemplo, de guerras o hambrunas sea el no saber habitar como estamos al día de hoy, de vivir fuera de lo unicuádruple, sea parte de, de un efecto, ¿no? Que sean las guerras y el hambre y las penurias. No digo que sea así ni nada, solo son maneras de reflexiones sobre este tema que nos evoca, ¿no? Bueno, miren acá, esta es acá cerca de donde estoy, del municipio de Punta del Este, queda unas 3 cuadras. Es la Virgen que queda de la Candelaria. Digamos, más allá de que quien crea en qué cosa, en este caso es una iconografía o arquetipo sobre lo que es lo divino, ¿no? Más allá de que se cree o no en la cristiandad y eso, pero en esta obra, por ejemplo, la intención era esa, ver cómo también está dividida en 4, ¿no? Sectores claros, el faro que une el cielo con la tierra, las piedras que son como los mortales, acá las baldositas que están escritas, que acá no están escritas, pero en el lugar sí, que son muchos deseos de gente que ya no está con nosotros y le pidió cosas a su poder superior, digamos, de alguna manera, y ya no están con nosotros, ¿no? Acá vemos como también hay sugeridos como una especie de humo, unas presencias divinas, ¿no? Que acá en este caso están representadas como ángeles, que también es un arquetipo, digamos, judeo-cristiano, pero de alguna manera a mí simbólicamente me funcionó mucho, ¿no? Y bueno, acá para cerrar, porque podría hablar horas de esto, acá tenemos la parte donde están los mortales. Ahí está mi padre difunto el año pasado.
el sufrimiento de Jesús. Este es un capo conocido, un autorretrato, y todos están colgando de hilos de alambre, ¿no? En este caso, el hilo de alambre significa el hilo de la vida, ¿no? Mientras los mantiene entre los mortales en el límite, ¿no? Entre los mortales y los divinos. Bueno, voy a ir acortando esto, no sé cómo se corta. ¿Cómo corto esto? Vamos a...